Buenos días. En honor al tiempo y a las personas que llegaron de manera puntual, vamos a partir este primer webinar de huerto urbano convencional, organizado por Copinsem y auspiciado por ANASAC Ambiental. Mi nombre es Inger Contreras, yo soy ingeniero agrónomo de la unidad de semillas de Copinsem, ¿ya? Para las personas que no conocen nuestra empresa, Copinsem es una cooperativa que tiene más de 40 años al servicio del agro en la zona sur de nuestro país. Cuenta con 16 sucursales y diversos departamentos para satisfacer el rubro agrícola de esta zona. Antes de comenzar con los temas que nos convocan hoy día, les quiero contar que vamos a tener un concurso entre los participantes que nos auspició ANASAC Jardín. Vamos a regalar 11 packs, como los que se ven en esta fotografía, que consta de enraizante, un envase de toximón, un envase de masticadores Ecopción, un envase de tierra biológica, un fertilizante específico para hortalizas, un sustrato específico para huerta casera, un envase de humus, una bandeja germinadora para producir nuestros propios brotes para consumo humano, 4 sobres de hortalizas y un canasto en que se va a ir todo esto. Al final de la presentación vamos a hacer este sorteo de forma aleatoria. Bueno, para partir, ¿qué es un huerto urbano? Un huerto urbano es un espacio cubierto o no, que puede estar destinado al cultivo de flores, plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales, siempre a escala doméstica. ¿Ya? Hoy día no vamos a hablar nada a escala comercial ni productiva, solamente a escala doméstica y principalmente autoconsumo. Específicamente, y también por el tema de la pandemia que estamos viviendo, nos vamos a centrar en la producción de hortalizas a escala doméstica, ¿ya? Como dato, países y ciudades con menos ingresos per cápita gastan cerca del 80% de su presupuesto en alimentación. Sin embargo, países desarrollados y en vías de desarrollo consumen entre un 20 al 50% de hortalizas de lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud. O sea, nuestro consumo, y Chile no se escapa de este porcentaje, es súper bajo. En el caso de huertos urbanos tenemos dos tipos, que pueden ser huertos individuales, que es lo que más conocemos en nuestro país, y también huertos comunitarios que se utilizan mucho en países europeos. Incluso hay algunos países que tienen un sistema de huerto comunitario que uno como ciudadano arrienda un espacio para ir a realizar labores de huerta y finalmente cosechar sus propios alimentos, ¿ya? Todavía en nuestro país tenemos espacio para ir realizando nuestros propios cultivos. Las ventajas de tener un huerto urbano es que facilita el acceso a alimentos frescos, de calidad, no existen pérdidas de nutrientes por manejo de post cosecha, por lo tanto permite mejorar la calidad de vida de las personas que están cultivando. Permite la integración de grupos de adultos mayores y niños que encuentran un lugar y una actividad recreativa que los mantiene activos. Esto es súper importante, sobre todo para los niños, ¿ya? Y en estos tiempos yo creo que por eso se ha activado mucho este tema de las huertas, de los huertos caseros, porque como los niños están más en casa, los papás también hemos estado más en la casa con ellos, es una muy buena forma y efectiva de ir enseñándole a nuestros hijos algunos valores y responsabilidades. Promueve el mejoramiento de la salud mental y disminuye el estrés. Eso se ha visto comprobado este último tiempo. Sirve como un núcleo educativo para los niños, quienes aprenden concretamente sobre responsabilidad, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y a valorizar el esfuerzo del trabajo. La inercia del agua presente en las plantas y en el sustrato permite que el huerto absorba el calor, disminuyendo las fluctuaciones de temperatura, sobre todo
cuando se realiza en los balcones o en edificios que están hechos completos de concreto. Antes de continuar, les quiero decir que envíen sus preguntas a través del chat y van a ser contestadas en un break que vamos a tener en un ratito más, ¿ya? Si no alcanzamos a contestar todas sus preguntas, van a ser después contestadas vía mail, de acuerdo a los contactos que ustedes nos entregaron, ¿ya? Los tipos de huerto urbano que existen, se pueden realizar huertos en el jardín, como se ve aquí en esta primera imagen. Se pueden realizar huertos urbanos en terrazas, como se ve en esta segunda imagen y tercera. Huertos en los balcones de los departamentos, huertos en la ciudad, que son comunitarios, y también un tipo de huerto muy utilizado es el huerto vertical. ¿Ya? Esos tipos de huertos nosotros podemos hacer y nos da una idea también del espacio disponible que podemos tener en nuestra casa para hacer este tipo de huertos. Las decisiones y materiales para iniciar un huerto urbano, el asunto primordial o principal que tenemos que definir al momento de hacer un huerto es la ubicación y el espacio del sitio del cultivo, el cual tiene que estar siempre muy ventilado. Ojalá abierto, ¿ya? Puede estar idealmente iluminado por el sol durante todo el día, ¿ya? O recibir al menos unas 4 o 5 horas de sol al día. También es efectivo y es una muy buena opción para las personas que tienen más espacio, que viven en casas con más patio o a veces en parcelas, realizar un huerto en invernadero. Esa también es una muy buena alternativa y nos permite tener una producción constante durante todo el año. Lo segundo, la segunda decisión que teníamos que tomar es decidir qué quiero cultivar, ¿ya? Esta es una decisión súper personal porque va de acuerdo a los gustos, necesidades y hábitos de consumo familiar. Es decir, no sé, si me pongo a cultivar zapallo y resulta que ni mis hijos ni yo como, no tiene sentido que lo esté cultivando. Recuerden que el objetivo de este huerto urbano es el autoconsumo, ¿ya? Entonces, la idea es que vayan cultivando las hortalizas que ustedes más consumen y que sean de su gusto personal. ¿Dónde cultivar? Idealmente en macetas, maceteros, o contenedores que tengan al menos 10 centímetros de profundidad, ¿ya? ¿Por qué no puede ser tan bajo o con tan poca profundidad? Porque necesitamos un correcto desarrollo de raíces de las plantas que vamos a cultivar, ¿ya? En este sentido, se pueden utilizar envases de plásticos reutilizados, como tenemos acá, hasta mesas de cultivos de madera que uno puede mandar a hacer a medida, ¿ya? Aplican cajones de fruta, que muchas veces son de desecho, aplican bandejas de fruta también, plásticas que también son de desecho, pero siempre antes de utilizarlas, es recomendable, como van a ir con tierra o con algún tipo de sustrato aquí adentro, que lo que sea, ustedes le coloquen algún plástico o un género para evitar que se pudra o se deteriore muy pronto, ¿ya? Para continuar, y así como a grandes términos, explicarles cuáles son las partes de una planta. Principalmente la raíz, su función es mantener fijas las plantas al suelo y absorber los nutrientes que las plantas necesitan para crecer, ¿ya? El tallo, su función principal es sostener las hojas, las flores y los frutos. Las hojas, su función principal es elaborar alimento a través de la fotosíntesis, respiración y transpiración de las plantas. Y finalmente la flor es el órgano reproductivo de muchas plantas y en el caso de hortalizas muchas se consumen su flor inmadura. Es el órgano de cosecha. ¿Por qué me interesa que tengamos claro cuáles son estas partes o las funciones de cada parte de esta planta? Es porque todas ellas son súper importantes. El suelo o sustrato que vamos a utilizar en el huerto urbano
puede ser suelo o sustrato. ¿Ya? La diferencia principal es que el suelo tiene un origen natural, que es a partir de rocas que se transforman por procesos químicos, físicos y biológicos. ¿Ya? En cambio, el sustrato son mezclas de muchos materiales, tanto de origen natural como sintetizados por el hombre. ¿Qué voy a utilizar yo en mi huerto urbano? Depende netamente de la disponibilidad de suelo sustrato o también de la posibilidad de comprar un sustrato. En general, los sustratos no son muy costosos, se ocupa poca cantidad, de acuerdo a lo que yo voy a cultivar, y dura bastante, ¿ya? Porque al final yo no voy a cosechar las plantas con suelo, cosecho con la raíz, o cosecho el tallo, o cosecho las hojas. Una diferencia súper importante entre el suelo y el sustrato es que el contenido de materia orgánica que tiene el suelo ronda el 3 a 30%. En cambio, los sustratos comerciales que se venden actualmente pueden tener hasta un 90% de materia orgánica. ¿Esto qué provoca? Que el suelo o el medio de cultivo que yo voy a utilizar tenga mucha más cantidad de poros, por lo tanto voy a tener un mejor desarrollo de raíces. Y su importancia la vamos a ver un poco más adelante. Existe una serie de condiciones. Yo siempre recomiendo que si voy a hacer un huerto urbano, utilice un sustrato, ¿ya? O al menos, si tengo disponibilidad de tierra, mezclarla con un poco de sustrato, porque así me aseguro que el medio donde yo voy a cultivar va a cumplir con los requisitos mínimos para que las plantas crezcan y se mantengan en perfectas condiciones. Estas condiciones son, o lo que el sustrato proporciona a la planta es la sujeción de las raíces, como se ve en esta imagen, eh, acceso a oxígeno, retención de humedad y aporte de nutrientes. La verdad es que cuando uno ve una planta, generalmente, y cuando uno no tiene conocimiento de cada una de sus partes, lo que uno ve es la parte aérea de la planta, no se ven las raíces. Pero es muy, muy importante porque es lo primero que se desarrolla y es como el seguro de vida de las plantas. Mientras más desarrollo radicular de estos pelitos que se ven acá, mayor va a ser la probabilidad de que esta planta crezca preciosa, que se coseche en el tiempo adecuado y que tenga menos afecciones por enfermedades, por inclemencias climáticas y por plagas. ¿Ya? Va a ser mucho más fuerte, mucho más robusta. Y si se fijan, en la parte aérea, esta plantita o plántula está recién germinando, ni siquiera tiene hojas verdaderas todavía porque estos son los cotiledones, pero miren el desarrollo radicular que presenta. Precioso. ¿Ya? Los sustratos que hay o que se utilizan en horticultura urbana, la verdad es que son muchos los sustratos, pero yo seleccioné solamente los que se pueden usar o los que más se utilizan y están disponibles para la horticultura urbana. Que está la turba, en el fondo, esta foto que puse aquí arriba, se obtiene a partir de descomposición de materiales orgánicos. Se trata de un material súper esponjoso, es idóneo para el cultivo de plantas, pero es necesario que lo combinen con otro fertilizante, ya que es súper pobre en nutrientes. Hoy día en el mercado existen turbas con adición de fertilizantes, ¿ya? Existe fibra de coco, que se obtiene a partir de residuos de la industria cocotera. Se trata de un sustrato orgánico, también muy esponjoso, es ligero y permite las condiciones idóneas para que las raíces se mantengan hidratadas y oxigenadas. Pero tiene el mismo problema de la turba sola, que tiene muy bajo porcentaje de fertilización. Entonces, si yo utilizo solamente turba o solamente fibra de coco para cultivar mis plantas, voy a tener problemas nutricionales sí o sí. Se van a comenzar a poner amarillas probablemente, van a detener su crecimiento, a veces pasan meses y las plantas no crecen y muchas veces por falta de nutrientes. Recuerden que en el caso del huerto urbano nosotros estamos cultivando en macetas o en envases más chiquititos determinados, o sea, la planta no tiene la opción de aumentar su masa radicular para ir a buscar estos nutrientes, como lo haría en un suelo en el caso de una producción comercial, ¿ya? También tenemos la opción de, y que me gusta mucho, es la utilización de compost, porque se consigue a través de materiales orgánicos
que muchas veces son los desechos o lo que nosotros creemos que es basura en nuestras casas. Este material se obtiene al ser expuesto a la acción de distintos organismos en un proceso llamado compostaje. Se puede obtener de manera industrial o en forma casera, realizado con los desechos orgánicos que nosotros mismos vamos acumulando. Un dato, se estima que en promedio el 60% de los desechos domiciliarios son orgánicos, entonces la opción de hacer compostaje es súper alta. Ahora uno dice, ¿cómo hacerlo? Bueno, existen composteras, existen envases específicos para ir realizando esto. No da mal olor, no acumula insectos si está bien hecho. ¿Ya? Incluso muchas municipalidades y programas ambientales tienen la opción de postular a estas composteras. ¿Ya? La perlita, que es esto blanco, muy parecido a un plumavit visualmente, se obtiene a partir de rocas vítreas y son unas piedrecitas blancas que se mezclan con otros sustratos fundamentalmente para aumentar el drenaje y el acceso al aire. No aporta ningún nutriente. ¿Ya? En el fondo, la perlita lo único que hace es aumentar el volumen de mi superficie para cultivar. Y finalmente lo que más se utiliza es la vermiculita, que tiene una gran capacidad para retener agua y se utiliza en proporciones muy pequeñitas. Aporta un poco de hierro y magnesio, pero no se debe tener en cuenta como fertilizante, porque también su aporte es muy escaso. Quise colocar esto porque les dije que comercialmente existen estos tipos de sustratos. ANASAC los vende desde 6 a 40 litros los formatos y no son de un costo elevado y ya vienen preparados. Ahora, ¿qué voy a utilizar? La verdad es que depende de lo que ustedes tengan ya y de lo que ustedes quieran lograr con su huerto. Como referencia, niveles de exigencia de nutrientes por especie utilizadas en huertos urbanos de hortalizas, ¿ya? Plantas muy exigentes en fertilización, por lo tanto, al tiro, descarten utilización solo de turba o de los sustratos que yo dije que no tenían ningún fertilizante, acelga, alcachofa, apio, las coles, papa, pepino, puerro, tomate, zapallo. Las plantas medianamente exigentes están ajo, berenjena, cebolla, espinaca, lechuga, melón, pimiento, rabanito y zanahoria. Y las plantas de muy baja exigencia, arveja, poroto y habas, que yo recomiendo siempre incorporarlas en el huerto o en alguna rotación o entre cultivos porque nos aportan mucho nitrógeno de forma natural y gratuita. ¿Ya? Asociación de especies, siempre en el huerto el objetivo no es solamente tener un solo tipo de hortaliza, o sea, es decir, no voy a cultivar solamente cilantro. La idea es ir haciendo un mix. ¿Por qué? Para obtener beneficios, principalmente en fertilización del suelo, y para obtener mejores producciones de 2 o más especies que cultivándolas por separado. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo asociar estas especies? Siempre, por favor, tomen en cuenta el espacio que tengo disponible y la altura que tengo disponible. ¿Ya? Si hago, por ejemplo, mi huerto en una maceta o en una mesa de cultivo, donde va a ser, por ejemplo, de 1,5 metros y el techo es 1,80 m, tengo disponible 30 centímetros para que una planta crezca, entonces tengo que descartar inmediatamente cualquier planta que sea de guía, porque no va a poder crecer bien. ¿Ya? ¿Cómo se asocian estas especies? Cultivos de crecimiento rápido con cultivos de crecimiento más lento, porque me permite ir rotando mucho más rápido y utilizando mucho mejor mi espacio para cultivar. Cultivo de raíces profundas con cultivos de raíces más superficiales, ¿ya? Cultivos con, por ejemplo, y en general, las hortalizas tienen un crecimiento radicular bastante superficial. El pan de raíces no lo encontramos más allá de 10 o 20 centímetros, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos cultivando hortalizas de raíz como zanahoria o betarraga, son 15 centímetros máximo en zanahoria, un calibre comercial, y en betarraga no son más de 8 centímetros, ¿ya?
cultivos con distintos hábitos de crecimiento. A esto me refiero de que sean más altos o más bajos, o determinados e indeterminados, que es que siguen creciendo, ¿ya? La planta, una persona me había preguntado por qué no se podía cultivar lechuga junto con el ají. La verdad es que yo no tengo ninguna referencia técnica ni justificación de por qué no, ¿ya? La única limitante que podemos tener es que las plantas de las mismas familias suelen ser incompatibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser competencia, ¿ya? Por ejemplo, no cultivar la familia cucurbitácea, que aquí entra el sandía, melón, zapallo, pepino juntos, ya tengo que separarlos. No cultivar las leguminosas juntos, ¿ya? O las solanáceas juntos, que son la berenjena, tomate, pimiento, ají, papa. Estas son las especies que nosotros utilizamos en huerto, ¿ya? Que son de hortalizas. En general son mucho más, pero estas son las que usamos. Ahora, también, ¿por qué? Porque resulta que usualmente, si tengo una planta enferma de zapallo, lo más probable es que esa enfermedad se va a transmitir sin problema a otra especie de la misma familia. Entonces también es un modo de ir controlando enfermedades de forma cultural y preventiva, ¿ya? Algunas asociaciones que yo sugiero son poroto verde junto con rábano. Entre filas de poroto se pueden sembrar rabanitos en todo el ancho de las camas y por el largo. ¿Por qué? Porque los rabanitos son de muy rápido cultivo, o sea, en primavera y verano, en 20 días podemos estar cosechando rabanitos, ¿ya? Zanahoria con rabanito, sembrado en el mismo esquema que poroto, filas alternadas. Zanahoria junto con lechugas, repollos con lechugas, tomate, cebolla, lechuga y zanahoria, zanahoria con cebolla, pepino con lechuga, lechuga con rabanito, repollo con cebolla o cebollín, en betarraga, poroto verde o cebollín, pepino, cebolla o rábano. Como máximo, en un mismo maceta o en un espacio reducido, coloquen 4 especies de hortalizas aproximadamente. Siempre tienen que ir integradas de acuerdo a los principios que rigen su sistema de producción, ¿ya? Ojo también si quieren guardar semillas, o si se les pasa y esas plantas se florecieron, porque muchas veces empiezan, si son de la misma familia, se empiezan a cruzar, ¿ya? Entonces van a tener semillas con un porcentaje por ejemplo, de repollo y con un porcentaje de rabanito, ¿ya? Y eso después no les va a servir. Se va a formar semilla, pero no van a tener el mismo resultado que si fuese pura, ¿ya? La rotación de mi huerto también es súper importante porque nunca coloquen la misma especie en el lugar que ya cosecharon ahí, ¿ya? Para esto es súper importante que vayan demarcando su huerto. A veces uno se olvida, oh, no me acuerdo que tenía, sobre todo si estoy empezando y no conozco muy bien las plantas. Entonces, cada vez que siembren, cada vez que hagan su semilla o cada vez que hagan su trasplante, pueden colocar con una paletita de lado el nombre de la hortaliza que pusieron ahí, ¿ya? Y después irla rotando. O sea, si puse cilantro, no volver a poner cilantro en el mismo lugar, ¿ya? Más adelante está el rotación sugerido. Para que las plantas crezcan sanas, necesitan sol, aire, agua y nutrientes. Yo no les voy a hablar del proceso fotosintético porque eso es como mucho más técnico, pero en general las plantas absorben nitrógeno del suelo para poder producir hojas y obtener un color verde, ¿ya? Entonces, si mi planta se empieza a poner amarilla, lo más probable es que le falte sol, porque ella necesita hacer fotosíntesis, y si aún así no mejoró, a lo mejor una opción es que mi suelo tenga muy poco porcentaje de nitrógeno. Y eso lo pueden solucionar aplicando fertilizantes, una fertilización en base a nitrógeno, ¿ya? El potasio se usa para el desarrollo de tallos y raíces, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a tener una maceta o un tablón con zanahoria, tengo que preocuparme de tener un buen nivel de potasio. Y lo mismo, ¿cómo lo pueden hacer? Con una rotación previa de plantas que les dejen potasio, o bien utilizar una fertilización en base a este nutriente.
Ahora, la utilización de fertilizantes en huerto urbano, la verdad es que es muy poquito, porque como partimos siempre con un suelo muy bueno, no es necesario ir fertilizando, excepto casos muy, muy excepcionales, ¿ya? Y el fósforo, estos son los macronutrientes, se necesitan para producir semillas, frutos y flores. Por lo tanto, si yo voy a producir una hortaliza que sea de fruto, como tomate, pepino, zapallo, tengo que tener un buen nivel de fósforo en el suelo, ¿ya? Estos son los principales macronutrientes. Para producir hortalizas también se necesitan micronutrientes, pero en general se encuentran en cantidades adecuadas en el sustrato que yo utilizo, ¿ya? Sobre todo en el compost o en la utilización de humus. Las hortalizas de raíz, siguiendo este mismo objetivo de rotación, requieren principalmente absorción de potasio. Las hortalizas de hoja requieren mucho nitrógeno para desarrollar hojas grandes y sanas. Hortalizas de fruto van a necesitar una cantidad mayor de fósforo para estar bien sabrosas. Y las hortalizas de flor, al igual que las hortalizas de fruto, necesitan mucho fósforo para florecer sanas, ¿ya? El fósforo es un componente principal en el polen de las plantas. Por lo tanto, si yo no tengo o tengo deficiencia de este fósforo, voy a tener mucho aborto floral o problemas con cuaja, ¿ya? A partir de la información que les entregué anteriormente, si cada año plantan el mismo tipo de hortaliza en el mismo lugar, el sustrato o el suelo va a ir perdiendo una gran cantidad de nutrientes específicos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a desequilibrar mi sustrato. Entonces, yo debería colocar, o si yo partí, por ejemplo, con raíz, tengo que seguir sí o sí con una hortaliza de hoja y después continuar con una de fruto. Y ahí dar vuelta esta rotación, ¿ya? Ahora, esta rotación no es en años, es en cultivos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuve zanahoria 5 meses, al sexto mes puedo poner una hortaliza de hoja que va a estar 3 meses, ¿cierto? Tengo 9 meses, entonces al 10º mes ya puedo hacer mi trasplante de alguna hortaliza de fruto. Y ahí se organizan ustedes, ¿ya? Ahora, ¿cuándo colocar cada hortaliza? ¿En qué época? Lo vamos a ver más adelante en la calendarización, ¿ya? Algunos consejos útiles para la asociación de cultivos y que son prácticos es combinar cultivos que tengan diferente velocidad de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, si plantamos un cultivo rápido, como lechuga rabanito en espacio libre, hasta que crezca el cultivo más lento, se puede ir aprovechando ese espacio y no hay competencia entre ellos, ¿ya? Las plantas de la misma familia suelen ser incompatibles, eso ya lo dije anteriormente, y plantar leguminosas para incorporar nitrógeno es una muy buena estrategia, porque ellas de forma natural en sus raíces fijan este nitrógeno, ¿ya? Entonces van aportando eso al suelo. Recuerden que estoy hablando de huerto urbano a escala casera, ¿ya? Distinto es cuando yo tengo una producción comercial de hortalizas, ¿ya? Ahora, siempre después de cultivar, o si yo tengo algunas líneas con leguminosas, siempre después sigan con una hortaliza de hoja, como lechuga, cilantro, espinaca, selga, cale, rúcula, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre de hoja. Van a tener mucho mejor resultado. Y aquí está el esquema de rotación por tipo vegetativo o por familia. Yo sé que es súper difícil aprenderse las familias, pero al menos tengan claro el concepto de rotación por tipo vegetativo, ¿ya? El calendario de siembra, que este es súper importante y que siempre lo solicitan porque no está muy claro. A veces la información que uno encuentra en internet o que te dan es para el hemisferio norte y nosotros estamos en el hemisferio sur. Y aún así, estando en el hemisferio sur, la producción en Chile es totalmente distinta. Ya nuestro país es súper largo y tiene diferentes tipos de clima. La temperatura, existen varios objetivos o varios tips para hacer un calendario de siembra. Yo siempre me baso en la temperatura, que es lo más limitante, ¿ya? El desarrollo y crecimiento de las plantas en general
como todo organismo vivo, está bajo condiciones adecuadas y los factores y de otros factores ambientales. Y esto está determinado por las temperaturas ideales de cada especie, ¿ya? Para eso existe una temperatura mínima, que debajo de esa temperatura la planta ya no deja de crecer, y si está expuesta mucho tiempo a esa temperatura mínima, finalmente muere. Esta es una temperatura óptima, que es la que la planta crece, eh, y generalmente es lo que se recomienda, por ejemplo, cuando te dicen, no, una lechuga está lista en 40 días, sí, bajo condiciones óptimas de temperatura. Pero si está sometida a un estrés de baja o alta temperatura, esa fecha se va a atrasar, ¿ya? Y también existe una temperatura máxima, que es el máximo hasta donde puede seguir creciendo la planta. Sobre esa temperatura deja de crecer, y si se expone mucho tiempo, al igual que la mínima, finalmente la planta muere, ya muere por estrés. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay algunos clientes que me dicen, no, pero ¿sabes qué? Yo estoy en junio y todavía tengo tomates. Sí, pero tienen tomates como esta imagen que ven acá, ¿ya? Con un golpe de frío importante, con un tomate verde que no va a madurar, no porque no quiera, sino porque no tiene la temperatura adecuada para hacerlo, ¿ya? Esto está fuera de época absolutamente. En cambio, también en el verano me pasa mucho con las lechugas o con algunas variedades de repollo, que me dicen, no, si me crece igual. Pero de repente pasan 2 o 3 días, y ¿qué pasa? Pasa esto, se sube. ¿Ya? Esto se subió por estrés, porque no era la época adecuada para que esta lechuga siga creciendo, ¿ya? En general, sobre 25, 26 grados ya detienen el crecimiento de las plantas. Esto es súper importante cuando yo tengo cultivos bajo plástico, ¿ya? En nuestro caso, como estamos haciendo huertos urbanos al aire libre, no deberíamos tener este tipo de problemas. Y si se tienen, ya aprendimos la experiencia para la próxima temporada. O sea, ya sé hasta cuándo yo puedo seguir cultivando este tipo de hortalizas. Ya opciones hay muchas de, de cultivo. Ahora, la época más limitante que yo tengo, sobre todo para las personas que vivimos en el sur de Chile, es el invierno, porque uno dice, pucha, me gustaría tener mi huerto usado todo el año, y sí se puede. Lo que tienen que hacer es una buena planificación. ¿Qué plantar en el invierno? Bueno, aquí la diferenciación depende exclusivamente de la zona donde tú vivas. Si las temperaturas suelen bajar de 5 grados, ¿qué puedo hacer en invierno? Comenzar a hacer plantines. Ya se lo vamos a ver un poquito más adelante. Si estás en un lugar donde la temperatura media es alrededor de 10 grados Celsius, se puede iniciar con siembras directas de lechuga, espinaca, perejil, rabanito, betarraga, rúcula, repollo, brócoli o cale, que son especies de invierno, ya que hacen muy bien con temperaturas más bajas y resisten heladas también, si las tengo al aire libre. Incorporé un calendario de siembra para Chile. Estas son especies hortícolas solamente. Aquí están las épocas de siembra. En el caso de acelga yo puedo sembrar todo el año. Si necesitan sol o semisombra, para que ustedes tengan claro el lugar donde las voy a colocar, si es que son de almácigo o siembra directa, la profundidad de siembra de las semillas, eso es súper importante, la distancia que tengo que tener entre plantas ya adultas, y el tiempo a cosecha, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de acelgas, son alrededor de 3 meses, eso es una referencia, ¿ya? Ahora, en el caso de las hortalizas de hoja, perfectamente yo puedo ir cosechando hojas y no sacar la planta completa, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, de albahaca, son alrededor de 80 días desde el trasplante a la cosecha, pero lo mismo, puedo ir sacando sus hojas, ¿ya? Las zanahorias son alrededor de 3 meses, 90, 110 días más o menos, ¿ya? Los que más demoran, por ejemplo, son el zapallo camote alrededor de 200 días. Pero ojo con el zapallo camote, que es una planta súper voluminosa. Entonces, para ponerla en un huerto urbano con espacio reducido, yo no lo recomiendo. Ya quise poner igual acá porque hay algunas personas que hacen sus huertos en el campo, en sus parcelas, y tienen espacio suficiente, ¿ya?
Otro dato importante que planificar antes de hacer mi huerto es la cantidad de plantas que yo voy a necesitar, ¿ya? Y aquí hay mucho mito, mucho estrés, porque a veces dicen, no, yo necesito 1 kilo de semilla o 500 gramos de semilla. Ya yo les aseguro que no es así, que a veces con un sobre basta y sobra para años, ¿ya? Primero, planificar la cantidad de cada variedad. Aquí todo depende del espacio que dispones para tu huerto y también, insisto, del gusto. O sea, si yo quiero tener un huerto solamente de cale, perfecto. Si yo quiero tener un huerto de 20 especies, también perfecto, pero tienen que tener claro la cantidad que son capaces de consumir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si las plantas se pasan, se envejecen, finalmente van a morir y yo no las voy a usar, no me las voy a comer, y todo el esfuerzo que hice en mantener mi huerto va a haber sido en vano. Se debe tener en cuenta que cada planta necesita un espacio adecuado para desarrollarse, que se los di anteriormente. Planificar la rotación de cultivos y las asociaciones entre ellas, eso ya lo hablamos, ¿ya? Y planificar la siembra, de cuándo lo voy a hacer, ¿ya? Eso es hasta la primera parte. Ahora, Enrique, antes de continuar con la producción en sí, me gustaría ver si es que hay alguna pregunta. Hola Inger, sí, aquí tenemos algunas preguntas, te las Ya, transmito al tiro. Catherine Silva pregunta, una vez traté de hacer tierra con abono orgánico, pero a los días comenzó a llenarse de hongos, pelitos blancos. Quisiera saber ya, si esto es normal en el proceso de compostaje. ya. No, no es normal porque un buen compostaje no debería tener presencia de estos hongos. El compostaje se hace en base a descomposición de bacterias. Lo más probable es que estás confundiendo el abono orgánico muchas veces con guano. Cuando nosotros vamos a usar, por ejemplo, guano de gallina, guano de cerdo, guano de oveja o de cualquier animal, siempre tenemos que utilizarlo lo más seco posible. Ojalá unos 2 o 3 años secado y recién ahí incorporarlo a mi sustrato. La siguiente. Javier Soto pregunta si es necesario hacerle hoyo a las macetas. Sí, Javier, es necesario si tú vas a utilizar un suelo con muy mal drenaje. Generalmente en los huertos no usamos hoyos porque tienes que pensar que se hacen o en las terrazas o en los balcones y al final esa agua se va perdiendo. Cuando tú utilizas sustratos que tienen la capacidad de retener humedad, no tienes problema de mal drenaje, ¿ya? Ahora, si vas a usar, por ejemplo, solamente tierra, sí o sí tienes que hacer un par de orificios abajo para que drene el exceso de humedad. La siguiente. Soledad Rosa le pregunta, ¿cómo evito que el plástico que se coloca en la base no genere exceso de agua en el fondo de la maceta? Ya. Hola Sole. La verdad es que tienes que poner una capa de plástico, no es mucho no es mucho el plástico que se usa. Uno coloca un plástico más que nada para cubrir, sobre todo cuando estoy utilizando macetas de madera o reutilización de cajones, para que no se salga la tierra, pero solamente una base de plástico. De hecho, a veces hay gente que usa piedras abajo si tengo mucha profundidad y después coloco el sustrato, que siempre yo recomiendo que sea una mezcla, ojalá de compost, de tierra y turba para retener la humedad y que sea el ambiente más adecuado para que se desarrollen estas raíces. ¿Ya? Distinto es un tema de producción comercial. Inger Consuelo Cheire pregunta si podemos sembrar tomates al aire libre en frutillar. Consuelo, sí, lo puedes hacer, pero tienes que tener ojo con la época. De hecho, se hace hasta la zona austral. Lo puedes hacer, Consuelo, haciendo tu trasplante, que lo vamos a ver ahora a continuación, al menos con 15 grados de temperatura. Y eso en frutillar pasa a mediados de octubre más o menos, a fines de octubre.
Lo que sí tienes que hacer antes son tus almácigos. Los almácigos de tomate se empiezan a hacer, ojalá a fines de julio, máximo durante el mes de agosto. Entonces así tú estás trasplantando una planta de al menos 3 o 4 hojas que ya tiene todas las posibilidades de vivir perfectamente afuera, sin problema. Aquí Fabiola Cerón te manda muchas felicitaciones, dice que está muy contenta con la charla, se entiende Gracias. muy bien explicada y le gusta mucho tu forma de explicar. Gracias. Y por último La tengo última. de Camila Rivera, si tomate por ejemplo está dando fruto verde fuera de época, ¿es recomendable cortarlos para que la planta no consuma energía de forma excesiva o dejar ese fruto verde aunque no vaya a madurar? No, lo que yo recomiendo es sacar la planta. Sacar la planta porque finalmente si tú cortas el fruto va a seguir ocupando un espacio que lo podrías utilizar perfectamente en otra hortaliza que sí vas a tener producción en 30 o 60 días. Entonces yo sí eliminaría esa planta, no tiene ningún sentido que siga ahí. Esperar después en la época adecuada y hacerlo muy bien para la próxima temporada. Para hacer eso depende de la zona donde viva, en una primavera temprana o en una primavera tardía ya puedes empezar a tener producción de tomates durante toda la primavera y durante todo el verano. ¿Ya? Bueno, si hay más preguntas, Enrique, yo creo que las contestamos después. Sí, sí, después. Ya, Tenemos varias preguntas, para continuar. hay harto movimiento en las preguntas, así que las voy Qué a bueno, seleccionar para el segundo break y de... ya, súper. Vamos a continuar entonces con la producción en huerto urbano convencional. ¿Ya? No se preocupen que en todas sus preguntas van a ser respondidas. ¿Ya? Inger, Eh, también pasar el dato que esto va a quedar grabado y va a quedar en el Facebook de Coprinsem y también en el YouTube. Exacto. Ahí pueden dejar sus comentarios. Si tienen más preguntas después, nosotros las vamos a ir contestando, no se preocupen. Ya. La segunda parte de esta actividad es la producción en huerto urbano convencional. Ya, y lo primero que necesito para mi producción, yo ya les dije la planificación, que eso se hace antes, no necesitas tener nada más que el conocimiento para hacerlo, pero ya si quiero empezar a producir, lo primero es la semilla, ¿ya? Y ahí ustedes tienen la opción de, a veces, muchas veces, y es súper válido, intercambiar semillas, sacar su propia semilla, utilizar la semilla que te regalaron, que uno a veces no sabe el origen, no sabe qué es, sobre todo si no tienes mucho conocimiento. Y la segunda opción es comprar la semilla en un lugar establecido que diga lo que es, como en este caso, melontuna, zanahoria, tomate. ¿Ya? Tú ya tienes el conocimiento y sabes lo que vas a sembrar. ¿Qué recomiendo yo? Sobre todo para las personas que se están iniciando en esto del huerto, para no generar decepción y frustraciones, es que compren la semilla en un lugar que sea establecido. ¿Ya? Ahora no necesitan ir a comprar, y lo dije anteriormente, kilos de semillas. Ya con un sobre para autoconsumo, una familia de 10 personas es suficiente. ¿Ya? Ustedes van a decir, hoy no, pero un sobre es muy poco. No, es muchísimo, ¿ya? Porque cuando estamos produciendo hortalizas, y en el caso de huerto urbano no es la excepción, no nos tenemos que fijar en el gramaje, nos tenemos que fijar en la cantidad de semillas o en el número de semillas que vienen por gramo, ¿ya? Insisto, tener su propia semilla, guardar los ecotipos locales es una muy buena práctica, pero hay que hacerla bien, ¿ya? Producción de semillas es otro tema que generalmente tratamos con los productores que se dedican en forma comercial a la producción de hortalizas, ¿ya? Pero lo pueden hacer. Tenemos que entender, así como anteriormente yo les dije, qué era cada parte de la planta. La semilla también es una parte de la planta y para mí es lo principal. La semilla es una planta pequeña, por lo tanto yo tengo que darle los mejores cuidados posibles. O sea, si yo tengo o guardo semilla en mi casa, no la tengo que ir a guardar a la cocina tirada olvidada, no. La tengo que guardar bajo las condiciones que ella necesita porque está viva. Adentro, lo que hace que esa semilla germine es un embrión, que es como un bebé chiquitito, ¿ya? Y tiene que tener los mismos cuidados que un bebé chiquitito, ya sabemos. Al recibir las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, esta semilla germina o nace y produce una planta adulta igual a la que dio origen. Y ojo con eso,
porque ser igual a su madre puede ser bueno o puede ser malo, ¿ya? Si yo guardé semilla, o si yo obtuve una semilla, o compré una semilla, me dieron una semilla que venía enferma, va a dar origen a hijos enfermos, ¿ya? Entonces esas plantitas no me van a servir porque se van a morir, porque me van a contaminar mi sustrato, me van a contaminar mi huerto y de repente se me va a pudrir todo. Y pasa muchísimo, ¿ya? Como lo dije anteriormente, si las semillas vienen de una planta enferma, va a producir plantas enfermas o defectuosas. Si las semillas vienen de plantas sanas y vigorosas, van a producir plantas sanas, vigorosas y muy productivas, ¿ya? Esto es solamente como para que lo vean, este es el proceso de germinación de una semilla. Todo este proceso ocurre y uno no lo ve, porque ocurre bajo el suelo. Cuando uno ve las plantas germinadas, ve aquí sus cotiledones, que son las primeras 2 hojitas que empiezan a salir, ¿ya? Ahora, ¿cuánto dura este proceso de germinación? Depende netamente de las condiciones que yo le doy a la planta y de la genética que ella tenga. Existen especies que demoran alrededor de 20 días mínimo hasta 1 mes y medio en germinar, bajo condiciones adecuadas. Por ejemplo, el perejil es muy, muy, muy lento, ¿ya? La selga también es muy lenta. Sin embargo, por ejemplo, bajo condiciones adecuadas, la rúcula germina en 4 días. Yo en 4 o 3 días ya veo sus cotiledones. El tomate, expuesto a las condiciones que necesita para germinar, al segundo día ya está germinado, ¿ya? Si es que es una planta que tiene las buenas condiciones para hacerlo, ¿ya? Si es una semilla, perdón, si es una semilla que está letargada, que está muerta, que está muy vieja, probablemente no germine, ¿ya? Ahora quise poner este cuadro para que vean la cantidad de semillas por gramo, ¿ya? Por ejemplo, el ají vienen 190 semillas en 1 gramo, o sea, 190 plantas potenciales, imagínense. ¿Cuánta área cubro con 1 gramo de ají? Alrededor de 5 metros cuadrados. Entonces, 1 gramo de ají es muchísimo. Los sobres comerciales que se venden vienen 5 gramos, o sea, te alcanza como para 10 años. En el caso de la lechuga, imagínense, vienen 1000 semillas en 1 gramo. 1000, eso es muchísimo. 1000 potenciales plantas. Ya, si yo lo hago de forma adecuada, el almácigo, probablemente van a nacer el 80%, o sea, voy a tener 800 plantas, y esto es muchísimo, ¿ya? No tenemos la capacidad de consumir 800 plantas de lechugas de una vez, ¿ya? Una opción es ir sembrando escalonado o comprar menos cantidad de semillas. Entonces, no se asusten cuando a veces nos dicen, oh, qué caro, un sobre vale, no sé, pues 1000 pesos. Ya estás pensando que tienes semilla para 5 años o 2 años. ¿Ya? Muy buena opción, de repente, es juntarse con varias familias o con amigos o con colegas y comprar distintas especies y intercambiarlo, ¿ya? Yo lo hago con mis colegas para hacer mi propio huerto. Para entender mejor el concepto, miren, aquí tienen 1 gramo de semillas de espinaca y aquí tienen el mismo gramo de semillas de lechuga. ¿Dónde hay más? En las lechugas. Mientras más chiquitita sea la semilla, menos cantidad yo voy a necesitar, ¿ya? Tipos de siembra para el huerto urbano. Algunos de los factores determinantes para escoger la técnica adecuada de la siembra van a ser el tamaño de la semilla, el tamaño final de la planta o tamaño de la cosecha de la misma, la parte que sea comestible, si es hoja, flor, fruto, raíz, etc. Las necesidades térmicas de la planta, lo dije anteriormente, la temperatura óptima de germinación. Y algo súper importante y en lo que fallamos siempre, siempre, siempre a nivel urbano, doméstico y comercial, es la profundidad de siembra. Mientras más chiquitita sea la semilla, más superficial debe quedar, ¿ya? En general es 2 veces su tamaño, como lo muestra esta imagen, ¿ya? Por ejemplo, esta es una semilla de repollo, puede ser, o rabanito, y esa es la profundidad que debe tener. Si yo siembro una semilla de poroto, esta es la profundidad que debe tener, ¿ya? Regla, 2 veces el tamaño de la semilla. La siembra directa es aquella donde la semilla se sitúa directamente sobre el lugar definitivo.
requiere que el suelo tenga determinadas condiciones de humedad y temperatura y que haya sido preparado para poder recibir la semilla, ¿ya? Que esté muy esponjoso y también que esté abonado porque va a quedar definitivamente ahí la planta. En estos casos debe ser tenido en cuenta el marco de plantación de la hortaliza, o sea, si yo he hecho un chorro continuo y resulta que mi hortaliza necesitaba al menos 20 centímetros, después voy a tener que ir sacando plantas, haciendo repique y muchas veces matando esas plantas que estaban perfectamente productivas, ¿ya? Siembra indirecta o almácigo, bueno, es cuando yo antes hago germinar y hago crecer estas plantas chiquititas y después las paso al lugar definitivo donde las voy a tener. Esta práctica es súper buena para el caso de los huertos urbanos porque me permite ahorrar espacio. O sea, me permite en esta cama de cultivo o en estas macetas ir madurando mis plantas. Y los almácigos los pueden ir haciendo en otro lugar, adentro de la casa, si quieren, no hay ningún problema, constantemente y después ir traspasando al lugar definitivo, ¿ya? Es un lugar transitorio destinado para la producción de plantas delicadas donde el suelo debe tener una preparación especial. El lugar de la huerta que tiene mejores condiciones de suelo, clima y mayor control, ¿ya? Por eso a veces yo siempre recomiendo hacerlo adentro de la casa. Ahora existen varias alternativas o varios tipos de almácigo y los vamos a ver a continuación. Es un almácigo, almaciguera o semillero. ¿Por qué hacemos los almácigos? Bueno, los almácigos se hacen porque las semillas chicas son difíciles de manejar, la distancia adecuada de siembra, porque se ahorran semillas, sobre todo cuando son un poquito más caras, porque podemos realizar un mejor cuidado de las plantas, tanto cultural como control de plagas y enfermedades, porque podemos controlar las condiciones ambientales y sembrar con anticipación a su época, ya cultivar primores. Eso es lo que yo les decía, para cultivar, por ejemplo, en una primavera temprana, a veces hortalizas que son de pleno verano, ya, o de plena primavera. Nos permite seleccionar las plantines mejores cuando vamos a realizar el trasplante en lugar definitivo. Y también irlos haciendo escalonados, o sea, si mi plantín se adelantó, mi plantita está óptima para ser trasplantada, yo lo hago, y después voy poniendo la otra y voy cosechando y teniendo mi hortaliza en forma constante y escalonada. El almácigo trasplante, los plantines se clasifican según su sistema de producción de la siguiente forma. Puede ser un tipo de, no se mareen con esto porque es fácil de entender, ahí se los coloqué, hay raíz desnuda, que es cuando yo lo hago directo en el suelo, ¿cierto? La planta germina, como se ve en esta imagen, está lista para ser trasplantada, que es con 3 o 4 hojas aproximadamente, y yo la saco, ¿ya? ¿Cómo saco estas plantas? La verdad es que a mí no me gusta nada, porque en el fondo lo que hago es arrancar la plantita. Entonces, al arrancar la planta, ¿qué hago? Provoco un shock en ella. Entonces, le saco todas las raíces, estos pelitos chiquititos que apenas se ven ahí, que son los que efectivamente sirven para que ella tome agua y nutrientes. Entonces, la única raíz que me queda es la principal, que el único objetivo que tiene esta raíz es anclaje. Entonces, ¿qué pasa con esta planta si cuando yo la trasplanto, la planta está a veces hasta 10 días así como marchita, como muerta, porque no tiene la capacidad de comer ni tomar agua. Si esta planta se logra recuperar, se atrasa un montón el proceso productivo. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho ni comercial ni urbanamente este tipo de almácigo. Si hay gente que me dice que es más barato, que le resulta, perfecto, pero personalmente no lo recomiendo, ¿ya? Ahora, en el caso de huerto urbano, lo que estamos tratando es producir para autoconsumo, producir bien, producir correctamente en el tiempo adecuado y sobre todo no frustrarnos. Entonces, claro, vamos a hacer todo bien, como les dije anteriormente, comprar buenas semillas, etcétera, y todo, y nos vamos a equivocar en esto, sería penoso, ¿ya? A raíz cubierta, estos son los plantines que se hacen en las almacigueras, ya que uno conoce que pueden ser estas de plástico o de Plumavit, la que ustedes quieran. Son aquellas plantitas en que pasan el periodo de almácigo dentro de un contenedor con un sustrato y al momento del trasplante poseen un pan de tierra que recubre su raíz. Mire, fíjese,
Esta es una plantita que está a raíz desnuda o directa en el suelo, y yo la arranqué, ya les dije que saqué todas sus raícitas, y esta es la misma planta sembrada en la misma fecha, porque este es un ensayo que hice yo, y miren, fíjense cómo están sus raíces, preciosas, ¿ya? Si yo quisiera trasplantar esta planta a suelo directo, no tiene ningún problema, lo pueden hacer sin problema. ¿Por qué? Porque estas raíces, yo les dije que era el seguro de vida que ella tenía, ni siquiera se enteró que yo la saqué del almacén, ¿ya? Y esta probablemente muera. Esa es la diferencia. Esto es lo que se ve cuando uno saca su plantita de la almaciguera, ¿ya? Un pan de raíces súper bien desarrollado. Se ve chiquitito porque el alveolo de la almaciguera era pequeño, pero si yo desenredo esta raíz, fácilmente tengo 2 metros, ¿ya? El manejo del almácigo, bueno, lo primero es que se hacen contenedores, ¿ya? Lo ideal para mí es hacerlo en almacigueras como de este tipo, plásticas. Como referencia, estas almacigueras no son caras, son plásticas, las puedes ir reutilizando, te pueden durar años si les das buen uso, y valen alrededor de 800 pesos, ¿ya? Tienen distintos alvéolos, cantidad de alvéolos dependiendo del tamaño, ¿ya? Mientras más chiquitita es la raíz, más chiquitito debería ser el alvéolo, y mientras más grande, o sea, más grande la semilla, más grande también debería ser el alvéolo que se utiliza, ¿ya? Si no tengo acceso, si no quiero comprarlo, si me da lata, no importa, pueden ir reutilizando bandejas de huevo, envases plásticos, envases de yogur, lo que ustedes tengan para hacer sus almacenes, ¿ya? El sustrato o el suelo que yo voy a poner en esta almaciguera ahora sí es distinto al suelo que voy a usar en mi huerto, ¿ya? Aquí sí o sí yo recomiendo que mientras más suelto sea, mucho mejor, porque lo que busco en la etapa de almácigo es el desarrollo radicular, ¿ya? No que la planta salga linda, grande, con muchas hojas, no. Solamente necesito que se desarrollen muy bien las raíces, ¿ya? Y para eso el suelo tiene que estar lo menos compactado posible y tener la mayor cantidad de oxígeno posible para que las raíces crezcan rapidito, ¿ya? Aquí lo puedes hacer con turba, mezclado con perlita, en este caso es compost con arena, lo pueden hacer como quieran, con lo que ustedes tengan disponible, ¿ya? Súper importante, esto no es riego, esto es el agua para mis almácigos, para mis bandejas. El agua siempre sus almácigos los rieguen en forma de lluvia, ¿ya? Como gotitas pequeñitas, porque apenas necesitan hidratarse. Sobre todo si estoy usando un sustrato que mantenga la humedad, no necesitan echarle un chorro de agua con la manguera, ¿ya? Pueden usar una regadera, pueden cambiarle a la manguera de riego que ustedes tengan en la casa, poner distintos tipos de lluvia. Ahora, si no tienen esto, una botella plástica con hoyo resulta súper bien, ¿ya? Yo lo hago así. ¿Por qué no tienen que regar en exceso en el caso de las almacigueras? Porque a veces el drenaje no es el adecuado, entonces yo solamente humedezco. Si yo riego en exceso mis plantitas, se van a pudrir, ¿ya? Porque acuérdense que son chiquititas, son mucho más sensibles al estrés por exceso de agua, o falta de agua, o exceso de temperatura, o falta de temperatura. Ya los tengo que cuidar muy bien. ¿Cuándo hacer el trasplante, o cómo sé si mi planta está lista para trasplantarla? Eh, Tiene que tener regla general, igual que la profundidad de siembra, tiene que tener al menos 3 hojas verdaderas, ¿ya? Esto que yo puse acá, que le puse cotiledones, no son hojas verdaderas. Estos cotiledones son parte de la semilla. Cuando se abre, nace el embrión. Estos son los cotiledones que quedan, y es el primer sustento de alimento para la planta. Con esta ella empieza a crecer. Estas hojas verdaderas permiten que ya sea autónoma la plantita y pueda comer sola, y puede realizar su proceso fotosintético de manera adecuada, ¿ya? Al menos 2 o 3 hojas desarrolladas. Si estoy muy apurada, si mi huerto se quedó sin ni una hortaliza y tengo un buen pan de raíces, como lo vimos anteriormente, lo pueden hacer con 2 hojas sin ningún problema, ¿ya? Si sé que voy a hacer mi trasplante, como me consultaron delante, en frutillar, yo esperaría para los tomates
a fines de octubre, tener al menos 3 o 4 hojas bien desarrolladas, ¿ya? Se tiene que realizar, algunos tips es que se tiene que realizar en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? No porque le guste la planta, sino porque en ese horario ya no hace tanto calor, entonces no estoy estresando en exceso a la planta. El suelo tiene que estar muy suelto y mullido. Se recomienda, en el caso de las almacigueras, regar un rato antes. ¿Ya? Ustedes riegan, ese suelo se va a soltar y después sale la plantita completa sin ningún problema. ¿Ya? Si lo van a hacer en el suelo directo, el almácigo, también se recomienda regar y tratar de soltar la tierra un poquito con alguna paleta o con una palita de jardín para que no tengan tanta rotura de raíces, ¿ya? En ese caso, como van a sacar un pan lleno de plantitas, traten de elegir la que tenga menos daño en rotura de raíces para el trasplante. El suelo tiene que estar mullido y húmedo, 2 o 3 horas antes del trasplante, regar el semillero, ya se los dije. Evitar trasplantar las plántulas que estén moradas, porque eso significa que les falta fósforo. Recuerden que el fósforo nos ayuda para el desarrollo de las raíces, ¿ya? Ahora también, si ven una planta que está media enferma, que está media débil, tampoco la trasplanten, porque probablemente no sobreviva, ¿ya? Y esta es la diferencia, pues miren, estas son plantas de perejil trasplantadas, que estaban a raíz cubierta y quedan así, ¿ya? Lo más probable es que estas plantas sí se recuperen, pero en 10 días más o menos, ¿ya? En este caso es una planta de tomate con 2, 3 hojas trasplantadas proveniente de un almácigo a raíz cubierta y ella ni se enteró que la trasplantaron, siguió creciendo tal cual, ¿ya? ¿Por qué fracasa la siembra? Bueno, principalmente porque usan una semilla con bajo poder germinativo que puede estar vieja, una cosecha inadecuada o conservación incorrecta. Siembra excesivamente profunda, acuérdense que son 2 veces el tamaño de la semilla. Semilla que puede estar aletargada. Siempre es bueno airear un poquito la semilla cuando la compran antes de sembrarla. Falta de calor en el suelo. Las semillas para germinar, en términos así como estándares, necesitan alrededor de 10 grados Celsius, ¿ya? Lo óptimo. Yo puedo sembrar una semilla a 2 grados Celsius sin ningún problema, pero el proceso germinativo va a ser mucho más amplio, ¿ya? En vez de demorarse 10 días, a veces se demoran 30 días, ¿ya? Resecamiento superficial del almácigo por estar expuesto a vientos cálidos y secos, sobre todo las personas que nos están viendo que son de la zona central, ojo con eso. Infecciones del suelo, cuando no tengo certeza del origen de mi suelo, suelos excesivamente compactados, que estén muy, muy, muy apretados, eso no. Exceso de humedad, ya les dije que solamente se hidratan el sustrato para los almácigos, y principalmente por eso es que fracasa mi siembra. Ya, manejando todos estos tips, no deberían tener ningún problema en la germinación y en la siembra de su huerto, ¿ya? Caso distinto del manejo sanitario que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Como les mostré en forma gráfica, el tema de la raíz y el tema de la planta, quiero que les quede claro una cosa. Para que se produzca una enfermedad en plantas, en animales y en humanos, tienen que existir 3 factores fundamentales, que es primero un hospedero o donde va a habitar esta enfermedad, tiene que existir el patógeno y tiene que existir el medio ambiente adecuado para que este patógeno se desarrolle. Por ejemplo, yo puedo tener el hospedero, que es una lechuga, puedo tener el patógeno, que es una botritis, pero no está el medio ambiente para que se desarrolle. O sea, yo manejé la humedad, por ejemplo, no voy a tener botritis, ¿ya? Yo puedo tener humedad, puedo tener botritis, pero no puedo tener la lechuga. Puedo tener, por ejemplo, una selga, no voy a tener botritis, ¿ya? Ahora, puedo tener la lechuga, puedo tener mucha humedad, pero resulta que el patógeno no está, no voy a tener botritis, ¿ya? Si se conjugan estos 3 actores, voy a tener enfermedad. Y es lo que usualmente pasa. Ahora, nadie
puede saber con certeza si es que el patógeno existe o no en el suelo, si es que venía o no en la semilla, no lo sabemos. Podemos manejar un poquito las variedades porque hay algunas que son más resistentes o no a ciertas enfermedades. Lo que sí podemos manejar muy bien, sobre todo en el huerto casero, es el ambiente que yo le estoy dando a mi planta, ¿ya? Y esto es súper fácil. Por ejemplo, si tengo exceso de humedad, tomen sus macetas y llévenlas a un lugar que sea más soleado, ¿ya? Si tengo exceso de sol, bueno, hacen lo contrario, lo llevan a un lugar que sea mucho más alejado del sol, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, exceso de viento, perfectamente puedo poner una cortina para evitar esto, ¿ya? Las principales enfermedades que se producen, bueno, dentro de los patógenos hay varios tipos, pero específicamente para hortalizas, cerca de un 90% de enfermedades que tenemos en hortalizas, en huerto urbano y en huertos comerciales, se producen por hongos, ¿ya? Yo seleccioné en forma súper rápida cuáles son los más comunes, y quizás muchos de ustedes los han visto, pero no sabían cómo se llamaban o no sabían que eran hongos, ¿ya? El principal es la botritis, que no les voy a dar nombre científico ni nada, pero quiero dejar imágenes para que a ustedes les quede más o menos cómo se produce. La botritis es súper dañina porque daña flores, frutos y hojas, ¿ya? Aparece de esta forma. La segunda son las fusariosis, que generalmente atacan el tallo, ¿ya? Y es súper fácil de ver porque uno quiebra el tallo y está negro, ¿ya? El oidio, que uno podría decir, oye, esa cuestión es igual a la botritis, no es igual, porque tiene un polvillo blanco, y si la enfermedad progresa, se producen manchas y finalmente se pone en café y la planta termina muriendo, ¿ya? Estos polvitos uno lo ve en la parte de arriba y abajo de la hoja. Siempre que ustedes sospechen de una enfermedad, den vuelta la hoja para ver si abajo también tiene la misma sintomatología, ¿ya? Miren, quise poner esta foto que es súper interesante, porque esta es una planta de zapallo, que es hospedero de oidio. ¿Ven las manchitas blancas? Esta es una foto real que saqué. Estas manchas blancas es oidio. Si se fijan, aquí al lado hay una planta de lechuga completa y absolutamente sana. ¿Por qué? Porque la lechuga no es hospedero de oidio, ¿ya? Este es un tip súper importante para el tema de rotación de cultivos, sobre todo cuando yo tengo enfermedades. O sea, si tuve una enfermedad que me afectó a zapallo, no debería volver a poner zapallo en esta superficie, ¿ya? A lo mejor una opción es poner solamente lechugas, hasta cortar el ciclo de la enfermedad. El mildiu, que al principio aparecen manchitas en la parte de atrás de las hojas, manchas café. Luego se hacen, o sea, manchitas blancas se ponen amarillenta y finalmente marrón, ¿ya? Finalmente esto provoca muerte de hoja y de fruto. Las antracnosis se caracterizan por la aparición sobre hojas y tallos jóvenes de lesiones oscuras al tiro. La antracnosis es súper común en las leguminosas, que son porotos, habas, arvejas, y sobre todo en esta época de primavera donde tengo alta temperatura y alta humedad, ¿ya? Mientras más húmedo sea nuestro verano, nuestra primavera al aire libre, mayor presencia de enfermedades fungosas voy a tener, ¿ya? Y eso en mi huerto, ¿cómo lo manejo? No regando en exceso, ¿ya? O no regando en horas donde tengo 35, 40 grados de temperatura, ¿ya? Otra enfermedad súper común, sobre todo en huerto urbano, son las caídas de plántulas o Dampinov, que es un conjunto de hongos que se encuentran en el suelo. Por eso es súper importante, sobre todo si yo estoy haciendo almácigos, tratar de usar un sustrato que sea inerte. Cuando yo compro sustrato inerte, me evito todo este mal rato de alguna enfermedad, que puede ser que mis almácigos estén preciosos y de un día para otro amanecen así como marchitos, ¿ya? Esta enfermedad no tiene cura porque lo que hace es que el cuello de la planta colapsa y finalmente cae. Entonces, si esto se muere, la planta no tiene cómo ir llevando la salvia a las flores, o sea, a las hojas, ¿ya? Se muere, es una asfixia, ¿ya? La virosis, bueno, virosis hay muchas, pero quise colocarlas porque no tienen cura, ¿ya?
todas estas plantas se transmiten o se evitan estas virosis controlando los vectores, que son quienes llevan estos virus. Y generalmente son las mosquitas blancas y los pulgones, que es lo que la mayor plaga yo creo que se tienen en huertos urbanos, sobre todo cuando tenemos altas temperaturas. A veces se llenan de pulgones, ¿ya? Y ellos son los que traen las virosis. Vamos a ver un poco más adelante cómo controlar estos pulgones que desgraciadamente uno se da cuenta del daño cuando ya lo hacen así mucho, 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 porque es muy obvio que ya se están comiendo las plantas. Los pulgones se pueden ir monitoreando de forma súper fácil. Por ejemplo, cuando ustedes riegan su huerto, es súper simple ir dando vueltas a las hojitas y ver qué hay abajo. Generalmente las enfermedades y los insectos se almacenan donde no los vemos, ¿ya? Un poco de insectos, yo no voy a entrar en detalle en entomología, pero el daño que hacen los insectos va a depender del aparato bucal que ellos tengan, de la forma de comer, ¿ya? En agricultura, los más dañinos son los mordedores, que comen, como los gusanos, y son los insectos chupadores, que son los que van chupando la salvia de las hojitas, que son, por ejemplo, los pulgones o algunas mosquitas. ¿Ya? Estos son los pulgones, tienen un estilete, absorben la savia, deforman las hojas y brotes, y finalmente, ¿qué pasa? Que estas hojitas se terminan enrollando y secándose. ¿Ya? El gusano blanco también hace daño, sobre todo cuando yo utilizo suelo que traigo, por ejemplo, de mi parcela o de algún campo. A veces vienen contaminados con huevos de estos gusanos, y cuando ellos, este es un adulto, pero cuando ellos están en forma de larva, comen lo que sea. Entonces se comen todas las raíces, ya, de todas las hortalizas y de todas las plantas. Probablemente en los jardines los han visto más veces. Hemos tenido ataques de gusano blanco en huertos urbanos por lo mismo, por la utilización de tierras contaminadas. Los tipos de controles que existen para enfermedades y plagas, existen varios que son previos al cultivo y durante el cultivo. Lamentablemente, uno nunca hace nada previo al cultivo, ya como preventivo. Pero previo al cultivo puedes hacer una buena preparación de suelo, una utilización de sustrato o compost adecuado, eliminación de restos del cultivo anterior es súper importante, desinfección de bandejas, herramientas, etc. Cubrir a veces la- los potes que tengo con agua, o a veces que tengo mucha madera alrededor de mi huerto, porque ahí se almacenan muchas veces huevos de insectos y de babosas, ¿ya? Durante el cultivo puedo realizar una realización correcta de riegos, no regar en exceso, ya lo dije, aporte equilibrado de nutrientes, eliminación de restos vegetales, eliminación de los órganos afectados. Si yo tengo una planta que empezó, por ejemplo, a pudrirse una hoja, lo primero que tengo que hacer es cortar esa hoja y eliminarla de ese lugar, ¿ya? Como estamos hablando de huertos domiciliarios, lo puedo perfectamente botar a la basura, ¿ya? Si tengo compostaje, nunca boten o echen una planta contaminada, hoja contaminada al compostaje, ¿ya? Porque lo único que van a hacer es que se vaya reproduciendo esa enfermedad. Las directas, que son curativas y preventivas también, existen mecánicas, físicas, químicas, biológicas y control integrado. Lo que uno más conoce para controlar enfermedades y plagas son la opción de utilización de químicos, pero es solo una de las opciones que existen, ¿ya? A mí no me gusta, yo no soy orgánica ni tampoco contraria a lo orgánico, no me gusta mucho porque estamos hablando de productos de consumo humano, ¿ya? Entonces, siempre evito utilizar productos químicos en producción de hortalizas en general y sobre todo en huerto urbano. Ya creo que es muy fácil manejar enfermedades y plagas a este nivel, ya solamente haciendo las cosas bien. Las mecánicas son aquellas que evitan o dificultan el contacto entre la planta y el organismo que provoca la plaga. Ya en este caso se incluyen barreras que pueden ser físicas como mallas o puertas en el caso de invernaderos, es simple,
o utilización de trampas. Y ahí va a depender del modo de acción que tienen, que existen trampas de color, trampas de luz, trampas atrayentes de alimento o trampas de feromonas, ¿ya? En el caso de invernaderos más comerciales, yo uso mucho las trampas de color o las cintas cromáticas, ¿ya? Los insectos se sienten atraídos por ciertos colores, y en general los insectos chupadores se atraen mucho por el color amarillo, ¿ya? Una opción es poner, por ejemplo, algunas plantas con flor amarilla y ellos se van a ir ahí a esa flor y no van a afectar mi cultivo. O otra opción es ir poniendo, por ejemplo, platos con algún cebo para que queden pegados esos adultos y no pongan los huevos, ¿ya? También existen plantas de luz, típico cuando en el verano o ya en primavera prendemos la luz y vienen todas las polillas, se ven atraídas por eso. Plantas de alimentos o plantas de feromonas que se usan en menos cantidad en el caso de huerto urbano, ¿ya? Existen medidas físicas que se basan principalmente en la aplicación de calor como método de desinfección de suelo. Esto perfectamente lo podemos hacer a nivel de huerto urbano. Ya podemos ir desinfectando nuestros suelos con el mismo sol y la radiación que tenemos en esta época. ¿Ya? También se pueden hacer desinfecciones con vapor, pero son un poco más caras y engorrosas, la verdad. Se puede hacer solarización, sobre todo si tengo espacio para hacer lo que en el fondo es cubrir un poco de suelo con plástico, dejarlo al menos 30 días y en la misma radiación a través del plástico va desinfectando de manera natural mi suelo, ¿ya? No vamos a desinfectar 1 hectárea, sí, pero perfectamente puedes ir desinfectando tus cajones de esa forma. Y están los químicos, que son métodos basados en la utilización de productos químicos que han sido todavía la base fundamental del control de plagas y enfermedades. Las ventajas es que estos productos son súper fáciles de adquirir por parte del agricultor, son fáciles de aplicar gracias a los equipos existentes y tienen generalmente una elevada eficacia que además se observa muy rápido, entonces nos gusta. Hoy día estamos en todo el tema de lo inmediato, ¿ya? El inconveniente es que casi todos los plaguicidas presentan problemas de toxicidad para las personas, ya mal utilizados. A dosis incorrectas pueden producir daños sobre las plantas cultivadas y también sobre nosotros mismos. El uso indiscriminado de los plaguicidas da lugar a aparición de resistencia, eso es así, en nuestro país y en el mundo entero. Producen contaminación del aire, afectan la fauna útil y generan residuos que suponen un riesgo para la salud de los consumidores. Por lo tanto, para huerto urbano yo nunca, o muy, 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 muy difícilmente recomiendo algún utilización de productos químicos, ¿ya? También existe la lucha biológica que se da en forma natural en la naturaleza, se ha dado siempre, típico que la chinita viene y se come los pulgones, ¿cierto? En ocasiones, organismos de la propia zona de cultivo son capaces de controlar por sí mismos a la plaga, por lo que simplemente respetándolos se consigue reducir los daños. En este caso podemos tener parásitos, que son los organismos que viven a costa de otro organismo durante un tiempo hasta que le provoca la muerte. Hoy día se venden productos biológicos para control de plagas y de enfermedades, son muy, muy utilizados sobre todo en la fruticultura orgánica, ¿ya? Existen depredadores que son aquellos individuos que se alimentan de otros en estado de huevo, larva, adulto, nosotros lo vemos siempre en las chinitas comiendo pulgones, ¿ya? Y microorganismos que son bacterias, hongos o virus que producen daños a la plaga, y en esto tenemos biobactericidas, biofungicidas o bioinsecticidas, ¿ya? Existen. El pero es que son específicos y que hay que saber utilizarlos muy bien a la hora adecuada, porque son productos vivos, ¿ya? Ahora les dejé una imagen de plagas y sintomatología en plantas. Esto es súper fácil, es aquí de internet y es súper simple para las personas que no se manejan mucho con plagas y enfermedades en hortalizas, ¿ya? ¿Qué es lo que pueden hacer? Como recomendación siempre, insisto, revisen la parte de atrás de las hojas, ¿ya? Porque es ahí lo que nos va a decir qué es lo que está pasando. Uno a veces en forma superficial y en la vida ve que está todo bien, pero si te pones a indagar un poco, se encuentran sorpresas, ¿ya? Un poco de riego. Es súper importante el riego, y esto no tiene
no es igual al riego de mis almácigos, que yo les dije que se hacía en forma de lluvia, lo más bajo posible, no. Ya esto es distinto. El riego, el aporte justo de agua al huerto urbano es una de las claves del éxito, sobre todo en época de primavera y verano, y sobre todo para la gente que vive en la zona central o norte de nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la escasa profundidad del sustrato o de mi cama de cultivo, junto con las reducidas dimensiones de los contenedores que yo voy utilizando, obligan a un riego más frecuente, ¿ya? Usualmente, si uno pregunta, no, si yo riego mi huerta, claro, pero al aire libre y directo en el suelo, una vez al día, cada 2 días en primavera. Ya, en un huerto urbano, en contenedores, en chiquititos, lo tengo que hacer a diario, ¿ya? Y probablemente en verano lo tengo que hacer en mañana y tarde, ¿ya? Por estas razones. Y también la menor capacidad de absorción, si se compara con un suelo natural, obliga a regar en pequeñas dosis para no romper el sustrato. O sea, para no empapar el sustrato, ¿ya? ¿Cuándo regar? Bueno, ya, pero ¿cómo sé? Bueno, puedes tomar un poco de sustrato y si se te caen gotitas, quiere decir que está demasiado húmedo. Si se te caen 1 o 2 gotas, tiene una buena humedad, esta es una medición de campo. Y si está demasiado seco, uno lo va a apretar, va a soltar y va a caer la tierra completa y la mano te va a quedar limpia. ¿Ya? Quiere decir que ahí hay que regar. ¿Ya? Si no le aplico riego en ese momento, lo más probable es que las plantas van a empezar a deshidratarse y si las expongo mucho tiempo a esta deshidratación, finalmente van a morir. ¿Ya? ¿Cuánto debo regar? Bueno, existen fórmulas agronómicas para saber con exacto la cantidad de litros a aplicar, pero en general es cubrir la necesidad hídrica de cada cultivo, ¿ya? Va a depender siempre en el caso de huertos urbanos y el mejor indicador que podemos tener es si el suelo está seco o no, ¿ya? Este riego es súper importante también en los momentos de siembra o de trasplante porque yo le tengo que dar las mejores condiciones para que la planta se siga desarrollando de forma adecuada. Tampoco tiene que llegar a empaparse, pues tampoco regar por si acaso más y dejar nuestra maceta o nuestro contenedor lleno de agua por si acaso, ¿ya? Porque acuérdense que el suelo que yo estoy usando, el sustrato, no tiene la capacidad de absorber toda esa agua ni de drenarla. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es una sopa, ¿ya? No tengo que regar en exceso. Ahora, mi recomendación, por lo que yo he visto todos estos años, cuando yo estoy haciendo huerto urbano, es que rieguen, bueno, y también lo recomiendo a nivel comercial, es que rieguen directo al suelo. ¿Se acuerdan que los almácigos se regaban en forma de lluvia? No había problema porque necesitaba hidratación, ya. En este caso, tienen que regar directo al suelo. ¿Por qué? Porque en el caso de tener una planta enferma, si yo riego en forma de lluvia, lo único que voy a hacer es dispersar esa enfermedad, ¿ya? En cambio, si lo hago directo al suelo, le estoy entregando el agua a la raíz, que es lo que necesita, y estoy evitando de transmitir enfermedades en el caso de que existan, ¿ya? Cuando se riega, lo mismo que en el caso de los almácigos, en la mañana temprano o en la tarde cuando la temperatura ya bajó, ¿ya? En el caso de quienes tengan invernadero, no sé si hay alguien que tenga invernadero, por favor riegue en la mañana y no en la tarde, porque en la tarde y noche el invernadero sigue estando a alta temperatura, ¿ya? Otra foto de la humedad del suelo, ya con 25 o 50% de humedad yo debería estar regando, ¿ya? 50-75 es lo óptimo para que las plantas absorban. 75%, esto ya es mucho, que es cuando ya uno puede hacer monitos de barro. ¿Cuándo cosechar? Mi huerto, para saber cuál es el momento ideal de la cosecha, hay que tener claro que el grado de madurez que estamos buscando en cada hortaliza. El tips o la referencia más específica que puedo usar son los días de siembra cosecha que yo les entregué anteriormente en el cuadro. ¿Por qué?
porque esto es gusto también. Puede ser que yo quiera comer lechugas de 6 hojas, perfecto, no hay ningún problema. Puede ser que yo quiera comer zanahorias recién formándose, perfecto. Puede ser que yo quiera ir cosechando mis hojas de acelga y no esperar una planta gigante, perfecto, ¿ya? Eso depende de cada uno, ¿ya? Del gusto. Pero una referencia son los días de siembra a cosecha. Ahora, si la lechuga se subió, si la zanahoria empezó a florecer, ya pasó el índice de cosecha, o sea, ya esa hortaliza no está óptima para el consumo. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Bueno, una opción es eliminar la planta, llevarla al compostaje, otra opción es dejarla para producción de semillas, ¿ya? Ahí lo deciden ustedes. Generalmente no pasa que se exceden en los días de siembra de cosecha porque la ansiedad es tanta de ir comiendo los alimentos que estoy produciendo que eso no sucede. A menos que se vayan, no sé, de repente de vacaciones, nadie cuidó el huerto y cuando vuelven está todo florecido, ¿ya? Bueno, finalmente recuerden que en todo ámbito de la vida y en horticultura no es la excepción, que quien sabe lo que siembra nunca le teme a la cosecha, ni a lo que va a comer, ¿ya? Quiero agradecer nuevamente a NASAC Jardín Ambiental por auspiciar este webinar con los super premios que vamos a sortear ahora. Y Enrique, me gustaría ver si es que hay algunas preguntas, creo que sí. Sí, espérame un segundito. Tengo varias preguntas, estuvo bien movida esta segunda parte. Qué bueno, Sí, tenemos súper bien. tiempo. Paulillo Banco nos pregunta, ¿cuántos años dura una planta? Por ejemplo, la planta del tomate. Pauli, depende de cada especie. Generalmente hay algunas especies perennes, otras bianuales y otras anuales. En el caso del tomate, el tomate es una planta anual. Tú todos los años tienes que ir sembrando y renovando tu planta para tener un máximo productivo. Ahora, hay personas que dejan las plantas de tomate, pero te vas a ir dando cuenta de que el segundo o tercer año ya empieza a producir menos. Como estamos hablando de huerto urbano, donde tenemos menos capacidad, menos espacio para producir, yo iría optimizando producción con con ocupamiento de la planta, entonces yo la sacaría. Mismo caso para el ají, que también hay personas que la dejan 2 o 3 años, pero al tercer año ya producen, no sé, dos unidades, no es nada. ¿Ya? Aparte de eso, tienes que pensar que si dejas tu planta de tomate, la estás dejando un año completo para que la próxima primavera-verano empiece a producir. Entonces perdiste un otoño y un invierno para producir en ese lugar. Yo la iría sacando. Edith nos pregunta, ¿qué se puede aplicar cuando los tomates se enferman? Edith, depende de la enfermedad, pero como lo dije anteriormente, para que ocurra una enfermedad tiene que estar el patógeno, que probablemente, obvio que lo tienes el hospedero, que es el tomate, y tercero, tienes el ambiente adecuado para que se desarrolle esa enfermedad. Entonces, lo más probable y muy común que los tomates, en el caso de huerto urbano, se enfermen es porque no se hace una poda adecuada. Es muy voluminosa la planta, transpira y respira mucho y ella misma empieza a generar un microclima dentro para que se empiece a producir estas enfermedades que son casi siempre botritis. Entonces, lo primero es hacer una poda adecuada de las hojas o de los chupones que se les llama. Segundo, eliminar las hojas o frutos enfermos. Y tercero, la verdad es que depende de la enfermedad. Yo no puedo dar un producto específico si es que al menos no me envían una foto de lo que es. ¿Ya? Ok, Florencia Flaño nos pregunta, es que tiene un problema con la zanahoria, dice que se le separan ¿Ya? las raíces. Florencia, eso es típico de una mala preparación de suelo. Para que las hortalizas de raíces se desarrollen lo mejor posible, deben estar siempre muy mullido el suelo, muy sueltito. Entonces lo más probable es que tu suelo esté muy apretado o que tenga muchas piedras. Si tiene muchas piedrecitas, tienes que tratar de sacarlas y ahí lo vas a solucionar.
Una opción también es que el suelo donde estás produciendo tus zanahorias le incorpores un poquito de arena para que sea más poroso, pero es por Ok. eso. Isabel López nos pregunta cuál es la mejor manera de guardar las semillas. Isabel, la mejor manera, bueno, si vas a sacar semillas de un fruto fresco, tienes que sacar con pulpa, lavar esa pulpa y después secar las semillas, ojalá con una toalla nova y guardarla en un envase de papel sin tinta, no sirve el diario, eh, y guardarla sellado en un lugar fresco y húmedo y oscuro. Ahora, ¿cuánto No he- duran las semillas? Depende de cada especie. Te pueden durar 2 años hasta 50 años. Justamente venía una pregunta relacionada con el tiempo que duran las semillas después de abierta. Vamos a saltar a la siguiente pregunta. Andrea Polanco pregunta si tiene tierra de hojas, ¿cómo la debe ¿Mm? preparar para quedar apta para la siembra? Para la, bueno, hay dos diferenciaciones. Tierra de hoja, a mí no me gusta para hacer almácigo. Yo no la recomiendo. Si la vas a usar para el huerto, para ya la producción de plantas más grandes, ojalá mezclarla con un poco de arena o tierra convencional. Generalmente la tierra de hoja tiene muchos nutrientes porque es la descomposición de años de hojas de bosque y todo eso. Pero con un poco de arena y tierra convencional lo puedes hacer perfecto. ¿Ya? Si al pasar de los meses notas que tus hortalizas están medias amarillas, sobre todo las de hoja, puedes hacer una aplicación de algún fertilizante en base a nitrógeno, ¿ya? Y ahí tienes fertilizantes granulares que van al suelo o fertilizantes foliares que van a las hojitas. Fabiola Cerón pregunta si se puede utilizar la ceniza de leña o pellet para mezclarla con el sustrato. Mira, no, porque no sabes el origen y el tratamiento que han tenido esas maderas. Y el fuego no las elimina. En el caso de los pellets, yo no sé cuál es el origen de cada pellet, entiendo que cada uno es distinto. Entonces, no, yo no la mezclaría. Culturalmente se usa mucho, las abuelitas decían para matar las babosas, pero en el fondo lo que hacen es una barrera física nomás para que no pasen. No tiene ningún efecto en el suelo, no. Yo no lo usaría porque de hecho pueden ser, por ejemplo, cenizas de pino que tienen un pH súper ácido y van a modificar mi sustrato de suelo, o sea, mi sustrato de producción. Entonces no lo haría. Olga Rojas nos pregunta, al regar en macetas, se dice que se lava la tierra. Pregunta si esta pierde sus nutrientes con el riego. Lo que pasa es que no hay que regar para lavar la tierra, es solo humedecer. Yo les dije que el riego tenía que ser frecuente, pero poco. Si tú riegas mucho, claro que se va a ir lavando la tierra. Ahora, hay nutrientes que son solubles en agua y otros no. Entonces, depende del tipo de nutrientes que estés utilizando. Un exceso de agua sí lava el nitrógeno, sí lo lava, pero estamos hablando de 100 milímetros. Ya. Y por último, preguntan si las hojas de té sirven como abono para la tierra. Las hojas, las bolsas. Sí. Las bolsas de té, sí, pero lo de adentro, no el envase de fuera porque no es biodegradable. Pero sí sirve. Sirve no tanto como abono, sino como mejorador porque como es poroso, reemplaza un poquito la turba. Entonces sí, yo de hecho lo utilizo como mejorador de estructura del suelo y anda súper bien. Ya. Bueno, tenemos varias felicitaciones y saludos desde Chiloé Gracias. también, Keilen. Así que también muy agradecido. Tuvimos una participación que no esperábamos, la verdad, bastante grande, sobre los 100 espectadores. ¿Y Qué qué te parece bueno. si pasamos al tiro al Sí, sorteo de los regalos? sí. Ya, Sí, voy a... vamos ahora al sorteo que es de las personas que están presentes, ¿cierto? Sí, en caso Ya. de que la persona no esté presente, lo vamos a hacer de forma interna y vamos a reemplazar por alguien que sí haya asistido.
¿ok? Ah, súper, bacán. Sí, pero eso lo vamos a hacer de forma interna porque no sabemos, no tenemos cómo saber y nos demoraríamos mucho en Ya. averiguar si está Lo que presente o no. sí les quiero decir que, bueno, para las personas que salgan beneficiadas con este pack, nosotros nos vamos a encargar de enviárselo, nos vamos a comunicar con ustedes a través del correo electrónico en el que nos dejaron para que nos den su dirección. Y durante la próxima semana yo creo que hacemos el despacho para los que no sean de Osorno o de la zona de Temuco, que es donde estamos. ¿Ya? Perfecto. Inger, ¿son 10 premios o 11 premios? 11 premios. Ok. 11 packs. Voy a compartir mi pantalla entonces. Ya. Para que sea transparente. Exacto. Ya, estamos utilizando este sistema aleatorio donde están todos los participantes, todos los inscritos ingresados, ¿ya? Y vamos a correr el sorteo. Esto igualmente lo Bueno, vamos a publicar después que lo vamos a enviar por correo, todos sí, los sorteados. ya con todos estos productos van a tener para iniciar su huerto sin ningún problema durante esta primavera y tener productivo al menos un año. Así Exacto. que es súper buen regalo. Sí. En todo caso, por ejemplo, aquí tenemos a Fran, que tenemos ahí todos los datos, nos vamos a comunicar o a través de correo o a través de teléfono, así que no se preocupen. Después Mm, de, una vez finalizada la charla, seguramente durante de aquí al viernes o a la otra semana nos vamos a estar comunicando con ellos. sí, sí, así es. Bueno, ya hecho el sorteo, ahí ustedes pueden ver las personas que salieron beneficiadas. Eh, Finalmente les quiero agradecer su audiencia, las preguntas, me imagino que hay muchas preguntas, este tema da pero para muchísimo, muchísimo. Siempre está la opción de que nos realicen sus preguntas a través de correo electrónico, WhatsApp, como quieran, entonces ha sido una muy buena jornada para mí también. Espero que les haya servido. Ok, nos despedimos entonces, Inger. Que estén todos muy Bueno, bien. gracias. Chao, gracias por la Chao, asistencia. chao.